la querida Alina Duarte, que ya llegaron para entrarle a la mesa de diálogo, la licenciada Laura Ceballos Alcázar, abogada por la UNAM, con especialidad de Derecho Electoral, colaboradora de Sin Línea MX, y la querida Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, nuestra corresponsal, mujer comprometida, siempre manejando por la izquierda. Mi querida Laura, mi querida Alina, buenas tardes ya, ¿cómo están? Pues yo buscando mis gotas de desver, pero no las encuentro. Eso que acabas de poner de Lili Telles, bueno, a ver, es tiempo de mujeres. Sí, pero ¿de qué mujeres? No de cualquier mujer. Y además su premisa es, cuando yo sea presidente, presidenta, presidente, presidinti, presidunti, voy a deshacer todo lo que hizo la 4T. Eso es su premisa. Entonces, ¿dónde están mis gotas de desver? ¿Alguien las vio? ¿Qué onda, mi querida Alina? Me da también gusto saludarte. Pues ya aquí empezando la semana sin censura, con bastantes temas. Creo que estamos en un momento muy álgido conforme va avanzando ya, no me gusta decirlo, pero esta recta final de este primer sexenio de la cuarta transformación, como que siento que se van acelerando, ¿no? No solamente los debates, las acciones, las propuestas, las reformas, todo está sobre la mesa, así que bueno, feliz de estar aquí en Sin Censura. Bueno, a ver, déjenme iniciar con una declaración del presidente de la mañanera que creo que nos da para desmenuzar. Exhibe al periódico Reforma, a Roberto Madrazo, a los montajes y los exhibe como los encabronados que ya no pueden hacer negocio. Vamos a ver y escuchar. El tercer problema muy grave, el de las medicinas. Hoy sale el Reforma a decir de que estoy hablando de que va a haber un sistema de salud como el de Dinamarca, ¿sí? De los daneses. Ya dije que no va a ser como el de Dinamarca, sino va a ser mejor. Y entonces inmediatamente, ¿no? El boletín del conservadurismo, Pasquín, inmundo, responde, ¿no? Que no hay abasto, porque ellos estaban metidos, eran parte, ¿no? De la mafia que manejaba lo de los medicamentos. Eso nos costó muchísimo, porque no hay que olvidar, 10 distribuidoras le vendían al gobierno 100,000 millones de pesos en medicamentos, 10. Y una, que era la favorita, 50,000 millones de pesos. Ya estaban los políticos corruptos. Bueno, mi paisano, Roberto Madrazo, y vinculado con Loret de Mola, tenían contratos con gobernadores para venderles medicina, y así muchos, o sea, no crean que es el único caso. Y cuando decidimos acabar con esos monopolios, se desató una campaña feroz en los medios de información. Pues de hecho, es la campaña que seguimos viendo y advirtiendo, mi querida Laura, una campaña que no se detendrá de aquí hasta que termine su gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y tal vez mucho más allá. Pues más claro ni el agua, ¿no? Los que lo odian, los que le hacen campañas porque necesitan mazarito, necesitan dinerito, ¿no? Y porque además, Vicente, creo que eso es algo bien revelador. Después de leer a muchas personas que escriben, ver muchas columnas, hacer muchos análisis de los más sesudos, de los más tranquilos, lo único que podemos darnos cuenta es quienes hacen estas campañas y que utilizan a sus medios de comunicación masivos para mantener a la gente alejada de la verdadera información, lo hacen con la finalidad de seguir acrecentando el odio por el presidente,
no porque no reconozcan que el tema de las medicinas se arrastraba de muchísimos sexenios atrás. ¿A cuánta gente no conocemos que iban al seguro y regresaban con paracetamol así tuvieran, bueno, hasta lombrices? Vaya, este problema de las medicinas se vivió siempre, pero ahora que el presidente lo ataca es cuando estos intelectualoides lo ponen bajo su microscopio y lo analizan como si fuera culpa del presidente el desabasto en sí, y nunca se ocupan de las causas que dieron origen pues a este impasse en donde sí escasearon algunos medicamentos, pero que nunca se cerró la puerta a la atención médica, y que también se olvidan, no sé si sistemáticamente o porque tienen un problema de retención, de la coyuntura mundial que vivimos, primero por la pandemia, pero además en materia de producción de medicinas no habían pues producción de muchas otras medicamentos, precisamente porque toda la industria farmacéutica del mundo estaba apurada buscando la manera de paliar los efectos graves de la pandemia. Entonces, cuando escuchamos estas declaraciones de estos grupos, no podemos sino darnos cuenta, Vicente, Alina, que lo que buscan es opacar. Siempre es la idea de el presidente es tan malo como nosotros, entonces vamos a decir que él roba como lo hicimos nosotros, que él no entrega las medicinas para que sea tan malo y tan chafa como nosotros. Entonces, de eso va esta narrativa, pues, tramposa y ridícula. Entonces, cuando el presidente los exhibe, pues aquellos, como dices tú, andan haciendo chile con el rabo, porque es el demostrar con hechos que lo de ellos es nada más difamar y mentir a lo puro tarugo. El presidente ha demostrado que la compra de medicinas de la manera que lo ha hecho a través del organismo de la ONU y cuidando obviamente el dinero, ha hecho que con el mismo presupuesto que se tenía hoy se ahorren 48,000 millones de pesos, que es el presupuesto casi completo de la UNAM. Eso nos da cuenta de que las cosas sí se pueden hacer bien. Entonces, imagínate la rabia de un PRI y de un PAN que están ahorita buscando hacer campaña de nosotros cuando regresemos te vamos a dar aquellas glorias que te dábamos cuando te gobernábamos, y el presidente pues ahora sí que sin querer hacer campaña, pues nada más gobernando con decencia, con prudencia, con honradez, les demuestra que la corrupción estaba todo lo que daba, y que estos contratos multimillonarios que tenían con estas poquititas empresas que además ni siquiera eran productoras de medicina, sino nada más intermediarias de un punto al otro, se enriquecían, le vendían al gobierno una aspirina que a ellos les costaba 10 centavos en 4 o en 5 pesos, y así el grueso de las medicinas. Entonces el presidente, ahora sí que sin hacer mucho, nada más haciendo lo que tiene que hacer, les demuestra que los pésimos gobiernos que se tenían con este esquema neoliberal empobrecían a la gente de todas las maneras posibles y les iban cerrando cada vez más este cerco de poder tener una salud digna y una atención médica adecuada. Entonces, híjoles, formidable. Hoy la conferencia en materia de salud estuvo, pero bueno, hitazo. Estuvo excelente precisamente por demostrarles de lo que ellos nunca fueron capaces. Por eso es tan peligrosa, tan maquiavélica, tan perversa esa mañanera que todos quieren desaparecer, porque están siendo exhibidos en calzones, si me permites la expresión, mi querida Alina Duarte. Pues mira, Vicente, yo creo que estamos metiéndonos en un proceso en donde todo se tiene que cuestionar, todo se pone sobre la mesa, y uno de ellos son los sistemas públicos que queremos. El desmantelamiento del Estado mexicano implicó directamente en enriquecer los bolsillos. En este momento ya sabemos que de todos los expresidentes, en el momento en que Zedillo desmantela el sistema ferroviario, pues se hace después parte de este sector empresarial. En el caso de Salinas, pues Salinas obviamente se vio beneficiado del desmantelamiento de muchísimas de las industrias en este país. Ahora estamos dando seguimiento a lo que hizo Fox y cómo Cofepris pues se puso, ¿no?, de rodillas para decirles sí, aquí todo lo que necesitan. Es decir, el Estado mexicano se había visto como una empresa, ¿no?, al servicio de unos cuantos, y hoy que se está recuperando cierta soberanía en materia energética, en materia incluso también de salubridad, los retos evidentemente son muchísimos. Hay que lograr desenquistar
todos estos grupos que estuvieron no solo chupando el erario, sino realmente acabando con la industria mexicana. Y el tema aquí de la nula inversión durante muchos sexenios en educación, en ciencia y tecnología, también pasaba por el hecho de beneficiar educativamente a estas empresas de medicinas. Lo vimos, ¿no? En países como Cuba, a mitad de una pandemia, era una locura que aún con un bloqueo económico financiero durante más de 60 años fuera de los pocos países capaces de desarrollar una vacuna. Eso no pasó acá. Aquí, al contrario, se le fue recortando presupuesto a la educación pública, se le fue recortando presupuesto a la ciencia y tecnología, y no solo se le fue recortando, los modelos educativos permitían que las pocas becas, que los modos de investigación fueran nuevamente en manos de quienes tuvieran grandes apellidos dentro de la academia y se concentrara ahí el capital, tanto científico como cultural. Es lo que veíamos incluso ahora con la película de Luis Estrada, en donde hace unos días que lo entrevistaban en Sin embargo, él decía, es que a mí no me dieron dinero, es que yo ya demandé al gobierno, claro, porque también todas esas becas, todas esas oportunidades se quedaron en pocas manos. Y ahora lo que está pasando es que vinieron a sacudir ese aparato estatal, que hay, insisto, muchos retos, acabar con esas burocracias doradas en todos sentidos, ¿no? Dentro y fuera del gobierno, dentro y fuera de los partidos. Sin embargo, el hecho de que haya una democratización dentro de la politización y del debate popular permite saber quiénes son los medios de comunicación que han estado acompañando todos estos procesos y por los cuales se enriquecían para desmantelar el Estado en favor de unos cuantos. Es decir, era un punto neutral los medios de comunicación para permitir la concentración de las riquezas en manos farmacéuticas, en manos de empresas extranjeras en materia energética, ferroviarias, Iberdrola. Entonces, yo creo que cuando se empieza a aceitar la maquinaria de politización de la gente, hoy tenemos muestra de un abanico también de claroscuros de lo que hay que hacer, de saber que hay que seguir invirtiendo, ¿no? En una industria nacional en todo sentido de ciencia y tecnología, y por otro lado también apostarle a la democratización de las narrativas de los medios de comunicación en las cuales podamos ver cuál es el rol que quiere jugar cada uno y haya mucha transparencia dentro de nosotros como periodistas, de decir de qué lado estamos, ¿no? Ese fuera máscaras, no necesariamente, por ejemplo, en Estados Unidos se traslada hacia afuera de sus fronteras, pero al interno es muy claro cuando se vierten posturas por los demócratas, por los republicanos, cuando Fox News es totalmente más republicano en muchas cosas que MSNBC, CNN, que es más demócrata. Aquí han jugado la carta de la neutralidad y la objetividad, y obviamente después de esta concentración mediática tan brutal por tantos años, pues la mañanera les destantea, el hecho de que la gente se haya volcado a las redes sociales, pues también los descoloca, así que yo creo que vamos por muy buen camino, Vicente. Así es, y precisamente sobre la mañanera, por eso también lo mencionaba, Enrique Krause publica básicamente su idea que escribió en inglés para el Washington Post en el Reforma, y es un ataque abierto a la mañana, ¿no? Habla de una puesta en escena desde el Palacio Nacional, habla del presidente Andrés Manuel López Obrador, que si no es un poder absoluto, parece aspirar a serlo, furioso contra sus críticos, casi todos los periodistas, escritores e intelectuales, dice el señorón, emite comúnmente contra ellos, con nombre y apellido, expresiones que pudieran malinterpretarse. Lo hace seguido, dice, ante millones de personas, y la obra se llama La Mañanera, y se suelta vomitando contra este ejercicio. Pues es obvio, así como López Dóriga cuando se enoja y habla de la mañanera y se queja de cuántas veces lo ha mencionado el presidente, pues es obvio, porque estos son los exhibidos, Laura. Me llama mucho la atención que el gran intelectual Enrique Krause esté tan dolido por la puesta en escena llamada La Mañanera, Laura. Mira, Vicente, es algo bien simpático. Si esa puesta en escena la hubieran, está como en chino imaginar a un Enrique Peña Nieto o a un Calderón. ¿Te imaginas a Calderón todos los días a las 7 de la mañana?
del pub al podio, pero bueno, si alguno de los presidentes anteriores hubiera tenido el aguante físico y emocional de tolerar preguntas abiertas, unas más rudas que otras, todos los días, a ellos se los hubieran, bueno, celebrado como si hubiera sido un acto de heroísmo total, les hubieran puesto, bueno, flores y laureles, como lo hace una persona que se ha impuesto como misión en la vida darle la mano al que menos puede, al que menos sabe y al que menos tiene. Y ha decidido con un discurso súper sencillo, accesible y asequible para todas las personas que lo quieran ver, como no necesita de gran parafernalia ni de salir en cadena nacional para dar todos los días un mensaje del estado de la nación. Por supuesto que les duele, porque entonces ya no tienen ellos material para hacer estos análisis que decía yo, sesudos, ¿no? Profundos, de verdaderamente relumbrón para ellos. Cuando teníamos a los anteriores presidentes y salía un Enrique Krause o no sé, de estos super cacagrandes que hacían estos análisis de oro, ¿no? Bueno, así se los pagaban. Era verdaderamente esperado por toda la élite intelectual del país porque iba a salir alguien ni de izquierda ni de derecha, sino todo lo contrario, pero con una clara misión de análisis profundo a nivel universitario, a nivel político, que los pasaba como rozando un poquito y les corregía la página para que fueran mejores presidentes. Ahora, perdón, pero con un presidente tan transparente y tan neta como el que hoy tenemos, pues estos comentarios que pudieran hacer Enrique Krause y pues no sé, los de siempre, ahorita este señor Silva Herzog, que mejor me dio risa, todas estas gentes que eran de gran renombre, estas vacas sagradas de la comentocracia, pues no le llega ni al polvito de esos zapatos que luego les da por criticar. No es que no tengan ellos algo que decir, sino que tratar de corregir al presidente en sus formas queda muy ridículo porque el presidente no está cuidándose de las formas que para ellos eran fondo. Para el presidente la forma es una gobernabilidad a prueba de todos los cuestionamientos, una defensa a la autonomía y a la soberanía férrea como ninguno, en contra de cualquier ataque, ya sea armado o político desde Estados Unidos, una política que se baja al nivel de las personas del pueblo que sin mayor práctica política se conocen la historia de México mejor que estos que se la quieren contar en sus grandes producciones de Clio y de Letras Libres y de el periódico Reforma y de sus comentarios en el Washington Post. Entonces, por eso es que les queda tan grande la mañanera a ellos, por eso les molesta, por eso hay una Denise Dresser, que por cierto, si no vieron la crítica del maestro Jairo Calixto ahí en su canal, por favor véanla, escapando de las críticas de la señora Denise. De verdad, cuando ustedes entienden el valor que tiene la mañanera del presidente, comprenden y comprendemos todos que la televisión y las revistas y los periódicos nos quedan grandes, no necesitamos intermediarios que salgan como Rubén Aguilar a traducirnos lo que el presidente quiso decir. El presidente no necesita traducción y eso es lo que a ellos les pica tanto, que han perdido su pedestal en el que ellos eran los intelectuales de México. Y ahora cualquier persona del campo, lo vimos en un video que hizo Celsin Juárez, precioso, el día de la marcha, preguntándole a una persona con un sombrero de la manera más sencilla, explicó toda la historia de su vida en el obradorismo y te quedas pensando, ¿y para qué nos dieron tanta tele y tanto periódico y tanta revista si de ahí no aprendió la gente? Aprendió caminando, aprendió haciendo política de puerta en puerta y viviéndola en carne propia. Entonces, qué pena, pero hoy huelgan estos señores, estos Krauses, estos de Letras Libres y de publicaciones carísimas de papel cuché que nada más pagaba el gobierno, pero que al pueblo no le dicen absolutamente nada. Es más, hablan en un idioma tan diferente al del pueblo que el pueblo los rechaza desde su puro apellido.
Y permítanme incluirme esta conversación. La saludo con mucho gusto, querida Laura, querida Lina. Qué bueno que podamos compartir específicamente en este tema. Y le voy a pedir al equipo que nos grabe para también escuchar tu comentario, Lina. Les voy a ofrecer disculpas tanto a Laura como a Lina y al público consentidor, por supuesto, por el verdaderamente pop básico ejemplo que voy a dar. Pero creo que los tres estamos en esa brecha generacional. En algún momento a los tres que estamos aquí nos tocó un programa que para muchos fue muy interesante, un anime que salía en cierta televisora llamada Los Caballeros del Zodiaco. Y a mí me da mucha tristeza ver que estos personajes como Bartra, como Enrique Krause, como Aguilar Camín, pues juegan en esta brecha, en este cambio generacional muy al estilo de Los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Como si hubiera caballeros de bronce, caballeros de plata, y etcétera. Y nosotros somos los caballeros no son nadie, ¿no? Eso es lo peor de todo, que yo tengo que decirlo, ¿no? Pues fueron personajes impuestos. Porque siempre estuvieron ahí, porque sus papás siempre estuvieron ahí, porque son de las, entre comillas, ¿no? Entre las mejores familias de México desde hace mucho tiempo, y nos los tuvimos que agenciar, mi querida Lina, pero ya lo sabe el público consentidor de Sin Censura. Krause y Aguilar Camín, por ejemplo, eran los que le cargaban el portafolio a Octavio Paz, y se acabó, ¿no? O sea, no tienen de ninguna forma algún tipo de penetración real en cuanto a la intelectualidad. Yo siempre he visto a Krause como un pseudo intelectual y lo que sí, un verdadero empresario del ámbito editorial. Eso sí, es un empresario del ámbito editorial, pero si uno verdaderamente analiza sus escritos, sus planteamientos, sus horrendos y aburridísimos documentales, se va a dar cuenta que hay una serie de planteamientos sin justificación. Hay uno que a mí me ofende absolutamente porque verdaderamente lo hace sin ningún tipo de prueba. Él señala una y otra vez que Carranza pudo haberse suicidado, ¿no? Cuando no queda claro cómo muere en esta refriega en la que se enfrenta Carranza y en la que pues, precisamente pierde la vida, pero ellos son los que quedan exhibidos. La semana pasada teníamos ahí a un Bartra, en pocas palabras, diciéndonos pendejos todos los mexicanos, cuando ellos son los pendejos pseudointelectuales que lo único para lo que sirven es para hablar con pura palabra dominguera. Totalmente, pues mira, yo creo que hay muchas cosas durante muchos años, ¿no? Y sobre todo durante la exacerbación ya del periodo neoliberal de los 80s, finales de 80s, 90s, también se adecuaron, ¿no? Estas narrativas, esta forma de operar ideológicamente por parte de los gobiernos. Creo que una de ellas ha sido justamente, y por eso la insistencia en los medios de comunicación, como es que a través de programas televisivos, como El Chavo del Ocho, ¿no? Donde pues todos estamos jodidos, pero estamos felices, en donde las telenovelas, un día si te enamoras de alguien rico, rica, pues ya solucionaste tu vida. O después también La Rosa de Guadalupe, que todo se trata de milagros, ¿no? Y de orar, y se evade una responsabilidad por parte de los gobiernos, de los representantes populares. Todo ese aparato ideológico cultural fue acompañando los procesos, sobre todo del prianismo, ¿no? De los últimos, hasta 2018. Sin embargo, pues estos personajes no lograron transitar, eso es muy interesante, no han logrado transitar un 2018 que los ha noqueado. No entienden por qué, si durante años era incuestionable lo que ellos y ellas decían, ¿por qué es que ahora la gente viene a decir, ¿no? que hay que apoyar un gobierno, que hay que disentir, que no están de acuerdo? Sin embargo, no hay que subestimarlos. Ellos todavía tienen esta forma de operar mediáticamente a través de la radio, la televisión, que no son menores. La mayoría, la inmensa mayoría de las y los mexicanos todavía consume a través de la televisión, no estoy diciendo solo noticiarios, sino también todas estas cuestiones culturales. Entonces no hay que minimizar la capacidad de incidencia dentro de ciertos sectores, y lo que es peligroso, esto que conocemos como polarización, que en realidad pues es una abierta lucha de clases que se nos negó durante muchísimos años. Son las mismas oligarquías defendiendo sus intereses en contra de quienes les dicen chairos, patarrajadas. Es una condición de clase absolutamente, y en eso hay que tener mucha claridad,
porque obviamente se tienen todavía estos intelectuales orgánicos de ese lado en los cuales van a tratar de legitimar cualquier agravio, cualquier ataque, cualquier campaña de golpe blando. Pero de este lado, creo que también nos deja la lección de que hay que fortalecer y solidificar los procesos de construcción realmente de una transformación. Lo he dicho muchas veces y hoy estamos en la cuarta transformación, es porque en las otras tres nuevamente sectores abiertamente conservadores, oligárquicos, nuevamente se apoderaron del rumbo del Estado mexicano. En uno de ellos fue, bueno, justamente la independencia, ¿no? La constitución del Estado mexicano, la revolución que pues por muy avanzada que fue, pues al final derivó en esta burocratización, en este concepto de partido, ¿no? Como un partido como el PRI. Entonces, tenemos nuevamente que entender que tenemos que ir a las raíces de todos estos conflictos y eso solo se va a lograr con autocrítica, eso solo se va a lograr con la crítica constante, crítica y acción constante a través de los medios de comunicación, a través de los espacios de formación política, a través de la movilización, de la concientización popular y dejando también, ¿no? Hay ciertos sectarismos totalmente absurdos. Yo entiendo que cuando decimos unidad es porque estamos construyendo una unidad de clase, una unidad ideológica de un proyecto para las masas, para las mayorías. Y en eso sí hay que tener unidad. Entonces hay compañeros, compañeras que de verdad les entra por un oído y les sale por otro y el ego es bien fuerte, entonces hay que seguir apostándole a dar más debates públicos, más a la izquierda. Yo no hay que tener miedo en decir que vamos más a la izquierda, porque el nivel de desgaste de la estructura del aparato del Estado en México ha sido tremenda y nos han arrebatado los sistemas de educación, de salud, de vivienda. Aquí ni siquiera, por ejemplo, la vivienda, ni en Estados Unidos obviamente menos, está pensada o concebida como un derecho social, mientras hay países que por muy estigmatizados como Venezuela, el hecho de ser venezolano hace que tengas derecho de acceso a una vivienda digna. Entonces hay mucho que seguir peleando y yo lo decía al principio de esta participación el día de hoy, pues suena ya un poco tétrico el decir estamos en la recta final de este sexenio y yo creo que hay que pisar acelerador y no hay que esperar que el presidente López Obrador se pronuncie en absolutamente todo, ¿no? Creo que también no hay que caer en esa dinámica que sí quiere la derecha, que inevitablemente se queja de las mañaneras, se queja del presidente, pero son los más obsesionados con cada palabra, punto y coma que dice, pero también hay que crear otros espacios en lo local, en lo estatal, en donde se note esa transformación. Yo por eso es que digo que abiertamente yo soy muy fan del trabajo que, por ejemplo, se está haciendo aquí y con eso cierro, en la alcaldía de Iztapalapa, ¿no? De Clara Brugada. Ya haremos, yo quiero hacer un reportaje porque es una locura pensar que sí hay una gestión pública capaz de ser accesible para todas y todos, para pensar en gente con capacidades diferentes, en consumo de psicoactivos sin una criminalización. Hay una perspectiva ahí dentro de las sedes, ¿no? Para atender estos problemas de violencia de género, violencia contra las infancias, del deporte. Yo creo que hay cosas que pueden ser muy tangibles si nos seguimos organizando, si nos sigamos informando y no dejándole a la derecha ni un tantito así. como decía el Che Guevara, exactamente, ¿no? Así es. Un poquitito así, ¿no? Ya después cuando ya tenía su acento cubano, y bueno, fíjense que me encontré en Trader Joe's hablé con una muchacha cubana. Yo traía una boina al estilo del Che, me dijo, ay, me gusta mucho tu boina, que es un poco francesa, pero no supe yo si decirle, sí, es como la del Che, porque ya ven ustedes que aquí hay algunos cubanos a los que no les cae muy bien el Che, que digamos, entonces pues no sé, le dije, sí, es más bien del País Vasco, ¿no? Más que francés, pero bueno, queridas compañeras, me dio mucho gusto poder compartir estos micrófonos una vez más con ustedes. No es tétrico, Alina, no es tétrico, querida Laura, es lo necesario, lo absolutamente necesario que sigamos con esta idea. Creo que no se va a acabar el debate ni la narrativa por mucho tiempo. Creo que la amenaza del fascismo está latente. No sé si escucharon hace rato, pero aquí en Kansas City ocurrió un incidente terrible en el que un joven de cuadro de honor que tiene pues un futuro muy promisorio en cuanto a su arte, a la música,
que fuera muy versado en la ciencia y en las matemáticas, fue a recoger a sus hermanitos a un barrio del norte de aquí de Kansas City. Se equivocó de casa porque le dieron la mala dirección, tocó y el tipo que le abrió la puerta le disparó en la cara y luego lo remató en el piso, simple y sencillamente porque era afroamericano y este hombre blanco. La amenaza del fascismo está latente aquí y allá, e insisto, ¿no? Lo decía desde hace rato, el ejemplo de este muchacho, de Ralph, es incluso doloroso por lo brillante que es el muchacho. Sobrevivió y esperemos que se recupere. Imagínense, de dos disparos en la cabeza. Pero incluso, sea quien sea, si uno va y toca la puerta de la casa de alguien, pues no es para que nos disparen en la cara, ¿no? Por nuestro color de piel, eso está terrible. Así que totalmente de acuerdo con ustedes, la lucha sigue y seguirá. Y pues les ruego que nos compartan sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes, y me va a dar mucho gusto verlas muy, muy pronto por allá, por México, o en algún sitio de acá, en la Unión Americana. Alina, estábamos contigo, pues compártenos tus redes sociales. Muchas gracias, querido Toño. Pues a mí me encuentran en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en facebook.com/AlinaDuarte Periodista, y también pues aquí todos los días en Sin Censura. Y cierro invitándoles nuevamente, este día viernes estarán nuevamente el padre y hermano de Julian Assange en el Instituto Nacional de Formación Política. Transmitiremos el documental de Itaca a las 5 de la tarde, y a las 7 de la noche daremos una charla ahí a propósito de lo que ha ocurrido hasta ahora, una actualización del caso de uno de los más graves del siglo XXI en materia de libertad de expresión en contra de Julian Assange. Así que bueno, ahí les esperamos en el Instituto Nacional de Formación Política, a 2 cuadras de Metro Pantitlán. Te mando un abrazo, querido Toño, querida comadre Laura, y a toda la audiencia, obviamente, de Sin Censura, quien leo sus comentarios y les devuelvo también todos sus cariños. Es un público muy consentidor, por eso así le llamo, querida Lina. Laura, también por favor compártenos tus redes sociales y qué andan haciendo ahí en Sin Línea para que la gente los visite. Pues bueno, yo estoy, muchas gracias, Toño, en Sin Línea MX todos los días, bueno, excepto algunos que me salto. Mañana no voy a estar, pero bueno, el miércoles sí, a las 11 de la mañana, y estoy en Twitter como @CeballosLaura y en Facebook como Laura Ceballos_Sin Línea. Y pues bueno, estamos aquí con los compañeros de Sin Línea permanentemente haciendo participaciones en Sin Censura, muchísimas gracias, y también con los compañeros de los Reporteros MX, también estoy haciendo participaciones allá, y estoy escribiendo para el maestro Ricardo Sevilla también. Entonces bueno, pues ahí ando también diversificando mis opiniones, y muchas gracias también, Toñito, porque a ti te toca pasar la de los viernes en la mañana que les mando, así que bueno, pues también aquí en Sin Censura, y muchísimas gracias, un abrazo grande a mi comadrita, y bueno, pues a la próxima, ojalá y te dejes caer por acá. Sí, no, que nos encantan esas colaboraciones, pues ya saben que son aquí más que bienvenidas, y nos vemos muy, muy pronto. Les agradezco que se hayan unido a la plática y que me hayan permitido entrar ahí, como el que iba pasando por ahí, ¿no? Así de ahí, se metió en la conversación. El espontáneo. Pero bueno, muchas gracias, amigas. Que les bendiga, que les vaya muy, muy bien. Y bueno, pues, mire,